ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad, espacio de opinión del canal comunitario de San Jorge, con el gusto de ustedes, amables televidentes, compartiendo esta programación desde esta hora hasta las 8 de la noche, también repetición desde las 8 hasta las 12 de la medianoche. Hoy vamos a tocar varios temas interesantes que nos llegan a todos, que tienen que ver con nuestras vivencias, que no tienen que ver con nuestra religiosidad, con nuestro fervor, con nuestros ánimos para cada día mejorar y hacer el bien y ser solidarios. Pues se ha venido llevando a cabo, en días pasados se llevó a cabo el seminario pastoral de Iglesia Alianza Betel 2015, un seminario que se ha estado desarrollando durante varios años aquí en la ciudad de Ocaña, Instituto Bíblico, y que trae a varios conferencistas de talla nacional e internacional. Este año no fue la excepción y hay varios invitados muy especiales. Pero queremos en primera instancia saludar al profesor Jairo Rincón, quien es teólogo y director del instituto, para que nos hable de este seminario aquí en la parte inicial de En Profundidad, y ya estaremos dialogando entonces con invitados especiales. Profesor Jairo, bienvenido a este espacio En Profundidad de TV San Jorge y muy buenas tardes. Gracias, Giovanni, por la invitación, y es un gusto estar en este programa de Profundidad, programa que tiene una amplia audiencia y como su nombre lo indica, profundiza en temas que son de valiosa experiencia para toda la audiencia. Bueno, este año hicimos el seminario pastoral con un invitado muy especial, que es el doctor Alfonso Ropero Versosa, teólogo español, un hombre muy versado, con su doctorado también en teología, y él ha venido a Colombia dejando una serie de responsabilidades en Europa, su sede está en España, para venir a hablar de un tema que es muy importante para los pastores y líderes nacionales, y es el tema de cómo comunicar el mensaje del Evangelio, encarnando ese mensaje precisamente, y que haya una compenetración entre lo que comunicamos y lo que vivimos, la vivencia y el mensaje que vayan unidos, de tal manera que no sea una situación solamente de praxis, sino que también apunte a que el mensaje llegue a cambiar primero al que lo expone, pero también a las personas que escuchan ese mensaje. ¿Y la participación cómo fue, profesor Jairo? Muy buena, contamos con pastores de toda la situación nacional, solamente tuvimos problemas con algunas personas de la parte oriental del país por el problema limítrofe con Venezuela, pero creo que la asistencia en términos generales fue buena y se lograron los objetivos, que era precisamente lograr un tema que impactara a pastores de diversas zonas de nuestra geografía y que seguramente van a llevar una buena reflexión teológica a sus lugares de origen. O sea, usted me está hablando de cómo mejorar la entrega del mensaje, o sea, cómo hacer pedagogía. Sí, básicamente la situación es que hoy se habla mucho del mensaje y hay muchos grupos hablando de mensajes, pero digamos, mucho de ello ha hecho una caricatura del verdadero Evangelio de Cristo. Entonces lo que queremos es llamar la atención acerca de que una persona que definitivamente no tenga una experiencia personal con Cristo, una situación donde encarne realmente lo que es la palabra, pues va a dar simplemente un mensaje, y por eso es que tenemos tanta distorsión del verdadero Evangelio de Cristo en América Latina. También tenemos otro invitado aquí en esta mesa de trabajo, José Manuel Llanes Aguilar. Sí. También hace parte de... Sí, cómo no, es parte de nuestros pastores de la ciudad de Cúcuta, es la persona que está a su izquierda, sí, cómo no. ¿Cómo no? Pues antes de puntualizar sobre algunos detalles del seminario, pues yo quiero dialogar con el doctor Alfonso Ropero Versosa, me dice usted, ¿cierto? Sí. Teólogo español, filósofo, escritor europeo, ensayista, connotado a nivel mundial. Y es un orgullo para nosotros, nos complace que aquí en estos escenarios del canal comunitario TV San Jorge de Ocaña, España, Ocaña, Norte de Santander, Colombia, está con nosotros aquí y está acompañando a la comunidad allí de la Alianza, igualmente a la comunidad ocañera. Doctor, bienvenido a TV San Jorge, bienvenido a Ocaña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Además coincide que yo soy vecino de Ocaña de Toledo, soy manchego. Toledo en España forma parte de la comunidad manchega, es decir, que de algún modo estamos hermanados, y de hecho yo sé que esta ciudad está hermanada judicialmente con Ocaña de Toledo.
Y entonces, bueno, pues uno está como en familia. Venir a esta Ocaña muy distinta, Ocaña norte de Santander, no tiene nada que ver con la Ocaña de Toledo, que es un lugar llano, apenas hay montaña. Aquí es todo lo contrario, es un lugar muy montañoso, mucha curva, pero de verdad me es muy grato haber venido y haber recorrido la ciudad, hacer algo de turismo y aprender por los acontecimientos que aquí han tenido lugar en esta ciudad. ¿Es primera vez que viene a Ocaña? Sí, es la primera vez, es la primera vez. ¿A Colombia? A la Colombia yo creo que ya será la 10ª o 12ª, sí. Sí. Sí, a Colombia. ¿Ustedes de dónde es? ¿De qué parte de España? Sí, la parte de España se llama Castilla-La Mancha, es el centro de España, para el que no conozca mucho España, pero sabe que existe Madrid, al sur de Madrid, a unas 2 horas en carro al sur de Madrid. Y es, bueno, la tierra ficticia, pero bueno, la tierra de Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Y la cuna del idioma español? La cuna del idioma español no, se atribuye más a La Rioja. ¿Castilla? Sí, Castilla le llama, antiguamente se decía Castilla la Vieja, y nosotros Castilla la Nueva. No es la suya. No, la nuestra es la nueva, la vieja está más en el norte. Había un convento, Santo Domingo de Silos, donde es allí donde se empieza a escribir los primeros manuscritos en el castellano que hoy hablamos. ¿Estamos hablando de cuántos años? Uy, hace ya 800 años o por ahí, del castellano en Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos. Sí, ¿y usted estudió allá en España? Sí, estudié en España y también en Inglaterra, en un seminario teológico inglés gracias a una beca. Y también allí pues conseguí doctorarme en filosofía. ¿Doctor en filosofía? Sí, así es. Se llama San Alcuino de York. Está asociado a la Universidad de Cambridge, por extensión. Nunca estuve en Cambridge. He estado, pero no todo el tiempo fijo. Sí. ¿Cuál es la dimensión de un teólogo, de un doctor en filosofía? ¿Cuál es la dimensión del mundo? La dimensión del mundo, pues como todo, es inquietante. Por eso estudiamos filosofía, porque es su teología. Nos cuestiona a veces nuestras falsas seguridades. Desgraciadamente, si hay tantas divisiones en el mundo y a veces conflictos, es porque cada cual está demasiado seguro de su postura. Y tanto la teología como la filosofía nos lleva a indagar en las raíces para entender la realidad real, la que no se basa solo en los intereses de un grupo, de una nación o de una lengua. Entonces, bueno, yo creo que es una labor casi de investigación, somos una especie de detectives. Detectamos aquello que es incorrecto o creemos que es incorrecto a la luz de la razón, pero también de la fe. Creemos en Dios, naturalmente, los que somos creyentes, otros filósofos no lo son, pero creemos que nuestra labor es esta. De hecho, a un filósofo español decía que él es como un caminante que va por el parque y descubre que hay gente durmiendo en lo alto de un árbol y no se entera de lo que pasa abajo, entonces lo zarandea para que caiga y se despierte a la realidad. La labor del teólogo también inquieta a la gente, haciéndole ver que a veces hay modos de fe que son incorrectos, porque se están dejando llevar por tradiciones humanas o por costumbres. Inquieta también al intelectual en cuanto que se conforma con lo que un día estudió y no se pone al día, pues no sé, en las investigaciones modernas sobre, vamos a poner, la lógica o un avance científico que nos describa cómo funciona el cerebro, cómo pensamos, por qué sentimos. Es una labor muy amplia, la verdad. El que quiera tomársela llena la vida entera, y no hay campo de acción en el que no entremos, porque es ir a las raíces, alguien también comparó nuestra labor a un submarinista, va al fondo para volver de ello diciéndonos lo que hay en el fondo de las cosas, descubrir el fondo. Y yo creo que tiene una función positiva, que entonces nos enseña a valorar lo esencial, no solo lo que forma parte de un egoísmo, de un interés o de una tradición que tiene fecha de nacimiento y fecha de caducidad, que lo que hay que buscar es cosas que nos unan, cosas que contribuyan al bienestar común, cosas que ayuden a que la justicia se manifieste de un modo más claro. Entonces es una labor de un estudio bastante riguroso. Sí, no es fácil estudiar filosofía, también es muy dispendioso estudiar teología. ¿Usted considera que a la luz de la razón, a la luz de la fe, todo no está dicho? Todo desde el punto de vista filosófico. No, todo está por decir. Incluso el cristianismo, aunque ya está dicho, aún el cristianismo tiene que entrar en sus raíces. Por eso nosotros hablamos de la verdad radical. Y cuando ser radical no es decir ser violento. Radical viene de la palabra raíz, ir a las raíces. Porque es muy fácil desviarse con el paso del tiempo
desviarse de esas raíces. El río empieza en una fuente clara y limpia y según va pasando el tiempo alguien lo contamina, echa suciedad. Entonces, para volver al agua pura de ese río hay que ir a la fuente. La verdad cristiana también siempre nos insta a ir a la fuente, que es Jesucristo, y la fe filosófica o la filosofía aliada a la fe, igual, lo que intenta es cuál fue el propósito, por ejemplo, original de Jesucristo cuando habló del reino de Dios, del reino de justicia, cuando habla de las bienaventuranzas de los pobres, de los humildes, etcétera. Entonces es un ejercicio de trabajo de mirar en qué punto quizás nos hemos desviado del camino y estamos haciendo las cosas mal y por tanto perjudicando, no realizando ese reino de Dios, que es un reino de justicia, de solidaridad, de ayuda mutua y que no se cumple por haber seguido otras corrientes. Cuando usted me colocaba allí la especie de metáfora y caminando en un parque y uno zarandea el árbol, claro, ¿cierto? Y cae de pronto uno y se despierta. Eso es. Es porque, bueno, eso no ocurre, o sea, no ocurre por lo general. Seguimos dormidos, seguimos como en un letargo, ¿cierto? No despertamos. Sí. Y morimos así. En algunos casos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero el consuelo es que a veces sí, hay gente que está dormida o bien por ignorancia o comodidad, pero todos sabemos que sí hay momentos en que la gente cuando recibe un mensaje que le impacta sí cambia. De hecho, incluso ya no es, en este caso no es la fe cristiana que conocemos, pero el budismo empieza a raíz de la experiencia de un príncipe que está en su palacio, no sabe lo que es el dolor, no sabe lo que es la muerte, está ahí, cuidado como entre algodones, y sale un día al exterior y ve a un mendigo y ve la enfermedad, y aquello le impactó de tal modo que se despertó y funda el budismo, que es una religión también de misericordia universal. Y entonces, bueno, la esperanza, y por eso también Jesucristo nos anima a comunicar el mensaje sabiendo una cosa, que muchas de las semillas que echamos, él dijo que una va a caer en el camino y es pisoteada, otra va a ser comida por los pájaros, son metáforas, otra va a caer entre las rocas y no germina, pero otra semilla de la que hablamos, nuestro mensaje, va a caer en una tierra buena que va a producir fruto, y luchamos por esa tierra buena. Queremos que sea mucha tierra, pero bueno, sabemos que sí, a la larga la verdad, la claridad, todo lo que es bueno, todo lo que es positivo, germinará en corazones que de algún modo lo esperan ese mensaje que les confirma que a lo mejor ellos lo tenían como una intuición, pero les faltaba que alguien les dijera, este es el camino, no es solo tu imaginación, algo que tú ahí, digamos, tenías un presentimiento, es un camino que está desde antiguamente ya señalado y que hay que andar por él, por el bien de todos. O sea, ese momento, ese escenario de flores, de riqueza, de agua pura, todavía no lo hemos encontrado. Bueno, yo creo que sí, no lo hemos encontrado porque hay mucha gente que se afana en que ese agua no llegue a todos, en que esa simiente no llegue a todos, pero también hay que admitir, por ejemplo, a nivel... También dice que hay gente que se afana que eso no llega a todos. Sí, sí, hombre, claro que lo hay. Me está hablando de esa gente, me está hablando de poderes. Sí, hay poderes, hay personas, no solo personas, sino corporaciones. Si a mí me pregunta alguien directamente, yo creo que hoy día estamos en un sistema llamado neoliberal, muy perjudicial para la humanidad, porque están convirtiendo el mundo hacia el paganismo. El paganismo yo lo entiendo como el hombre al servicio de la producción, de la rentabilidad, es decir, de la máquina de los poderosos para ellos recibir esa rentabilidad. El cristianismo, Jesucristo fue el primero que dijo que el hombre no está hecho para la máquina, él hablaba del sábado, que era un día muy sagrado para Israel, sino el sábado para el hombre, es decir, que el hombre es el principio de la actuación. Hoy todos sabemos que se habla, ya digo, de rentabilidad, de productividad, de movilidad, de libre comercio, de transición, y muy poco se habla de repartir esas ganancias que se producen, de bienestar común, no solo de unos cuantos. Entonces, esos son enemigos de la fe, y enemigos del hombre, y enemigos de las naciones, pero el cristianismo siempre va a estar dando la batalla recordando una lección que a veces parece de leyenda. Nosotros creemos que el hombre tiene una dignidad suprema porque está creado a imagen y semejanza de Dios. Esto indica que si el hombre es un fin en sí mismo, la imagen de Dios, no se puede utilizar como un instrumento al servicio de una empresa. Claro que hay que trabajar, pero también hay que recibir beneficios. Instrumento en manos de una oligarquía o unas grandes familias. Eso es la pura, no voy a entrar en eso porque es muy largo, pero los mitos paganos que hablan de la creación del hombre siempre presentan al hombre como esclavo de los dioses. En el caso bíblico, nos puede sonar a leyenda, pero se presenta al hombre en un lugar fabuloso, el paraíso, en comunión con Dios. Ni está de esclavo ni está de rodillas, está paseando.
Eso indica pues el alto concepto que Dios mismo tiene del hombre y que nos transmite a nosotros para que luchemos para que nunca el hombre se convierta en una cosa, un objeto, algo manipulable. Él tiene una dignidad que le viene por el hecho de ser creado por Dios. Y bueno, pues esa es una lucha que yo quiero creer que los cristianos están en ella y que por eso Jesús hablaba que nosotros somos como la sal del mundo. Ahora, si el cristiano no sabe dar ese mensaje, dice, esa sal solo sirve para ser arrojada al camino y ser pisoteada. A veces ocurre. Y aquí hay iglesias que están más preocupadas en su propio poder, prestigio, gloria, crecimiento, influencia incluso política y llegar a la política, en lugar de estar al servicio de ese pueblo que está siendo utilizado, marginado, explotado y que no se le está respetando su dignidad humana, que solo es, bueno, pues un instrumento para agrandar la iglesia o para que ofrende, diezme, cosas así, y no que esa persona, según entendemos nosotros, Dios está interesado en la promoción de la persona. Si luchamos por la promoción de la persona, estamos luchando por el reino de Dios. Sí, me llama la atención cuando usted señala que estamos en un sistema violento desde el punto de vista económico capitalista, ¿cierto?, neoliberal, y que esto está generando este tipo de desigualdades. Incluso Colombia, para su ilustración, es el país más desigual de América Latina. Muchos no tienen nada y pocos tienen mucho. Ese precio que tiene cada persona o esa mercancía, o sea, nos hemos convertido en mercancía. Desde el punto de vista religioso, cristiano, se ha venido abordando de qué manera. O sea, ¿cómo entender que no somos una mercancía? Bueno, el cristianismo, si solo repasamos la historia, detrás de la lucha contra la esclavitud están los cristianos, Wilberforce, John Newton y otros muchos, incluso en nuestros países latinos, tenían trasfondo, algunos, no todos, cristiano. La lucha contra la explotación infantil que se dio muy fuerte en Inglaterra cuando la revolución industrial, los niños que iban a trabajar a la mina, que por su cuerpo pequeño entraban por agujeros pequeños, estuvo liderada también por Samuel Wilberforce y otros para que se legislara el gobierno en contra de esa explotación del niño y los niños limpiachimeneas, que era terrible el destino de ellos, se ve leyendo las novelas de Dickens. Entonces el cristianismo sí está detrás de mejoras. Es más, incluso el Partido Laborista inglés estuvo fundada por cristianos. Hoy pues el Partido Laborista es un partido, pero que era un partido, digamos, socialista, según se entiende en Europa. Entonces, hoy también podríamos hablar de la emancipación de la esclavitud. Detrás de eso hubo pastores, el más conocido de todos, Martin Luther King, aparte de un gran orador, era un pastor de una iglesia. Y él lucha contra la segregación racial, pero hay más. Entonces, lo importante es darnos cuenta que el cristianismo es muy amplio, no es solo el que conocemos en la vuelta a la esquina, sino que sí hay mucha gente en muchas partes del mundo llamando la atención, incluso gente que no es cristiana, pero yo creo que tomando conceptos cristianos, un premio Nobel de Economía, ni más ni menos que Paul Krugman, tiene un libro ya traducido al castellano o español que se llama El precio de la desigualdad. Analiza lo que usted me dice, que cada vez hay menos gente que tiene más y más gente que tiene menos, y que un día vamos a pagar el precio, porque la persona que no se siente feliz en su país, no me apeles a patriotismo ni a ciudadanía, que yo no voy a hacer nada por un país que no hace nada por mí. Él lo analiza, lo refiere a Estados Unidos. Y los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana, pero el descontento va mermando la moral de la gente. El descontento va quitando pues una ilusión de colaborar en ese país, y él piensa que si no se corrige esta tendencia neoliberal tan brutal, no solamente Colombia o incluso Europa, que está sufriendo la invasión de estas teorías, pues todos pagaremos un precio. ¿Cuál será? Bueno, la historia nos habla de que lo que hoy es un imperio, mañana a veces es conquistado incluso por un pueblo inferior, aunque le llamemos más bárbaro, porque nosotros podemos barbarizarnos cuando no respetamos la dignidad humana. Entonces un pueblo más fresco, más fuerte, puede barrernos. Esto, claro, es especular, pero la historia lo indica. Entonces yo creo por eso que los cristianos tienen que estar despiertos a esos peligros, no solo de la inmoralidad, sino la inmoralidad económica, que para mí es quizá una de las cosas más graves que se da en el mundo, porque la inmoralidad económica destruye vidas, margina personas, destruye familias, impide la felicidad de un niño, les roba su juventud porque los explota o están en la calle, etc. La justicia social, por decirlo así, es una de los grandes temas en los que deberíamos unirnos y luchar por ella.
Pues sobre eso, el cristianismo ¿cómo ve los imperios? Mirando el imperio chino y mirando el imperio norteamericano. O sea, ¿cómo se deben afrontar esos imperios? Claro. Buscando el agua pura que hablábamos al principio. Sí, como cristianos, ya incluso los revolucionarios lo dijeron, a Che Guevara, que hay que luchar por el hombre nuevo en Latinoamérica, pero claro, buscando el hombre nuevo por medio de las armas, la violencia siempre engendra violencia. Un movimiento guerrillero que empieza con, yo creo, con un ideal, a veces termina convirtiéndose en un grupo que ya está solo por mantener su estatus de violencia. El cristianismo es el primero que luchó por el hombre nuevo. Jesucristo nos habla que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y San Pablo siempre habla del hombre nuevo en Cristo Jesús. Y ahí no se entra por medio de la violencia, ni por medio de manipulaciones, sino abriéndole los ojos al amor de Dios y al amor que Él debe a sus semejantes. Y esa lucha pues es la que nosotros creemos que es posible y para eso trabajamos. Cuando predicamos el Evangelio no solo estamos buscando la reconciliación con Dios, sino la reconciliación en hombre con hombre, persona con persona. Y bueno, no sabemos hacia el resultado cuál será, pero yo creo que estamos cumpliendo un papel en la sociedad, en tanto en cuando estamos luchando por este tipo de hombre nuevo, porque a la larga la unidad final de la sociedad es individuo. Sí, un individuo es fácilmente machacado, pero a la vez sabemos el poder que tiene el ejemplo de una sola persona. De hecho, Luther King es muy conocido en sus discursos contra la segregación racial, pero la que empezó el movimiento fue una señora, una mujer negra que venía de trabajar cansada, se sentó en un autobús en un lugar que correspondía a blanco y no quiso levantarse porque ella tenía derecho a descansar. Y fue a raíz de este incidente que la gente comenzó a reflexionar y Martín Lutero a preocuparse. Entonces, el individuo es más, la carne de la persona a veces más poderosa que la de los imperios. Me ha dicho de China, es vergonzoso que ese país haya pasado una revolución en teoría comunista y la revolución cultural de Mao, y ahora el lema de su gobierno hacia la ciudadanía es enriqueceos cuanto antes. Y ya sabemos todos que incluso ellos ya están en una gran crisis y la explotación en un país que era así, y ahora hay más ricos casi que en ningún sitio, pero el pueblo está muy mal. No se ha repartido esa riqueza, siendo que han atravesado un largo periodo de educación en principios en teoría comunitarios. Entonces, un ejemplo terrible e indica que la política no tiene capacidad de hacer ese hombre nuevo. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta muy clara a usted. ¿Una persona realmente es rica porque tiene mucho? Hombre, yo creo que no. En mi caso no tengo mucho, tengo para vivir y vivo bien. Pero créame que lo justo. Es rica, la felicidad y la riqueza dice que no es tanto de lo que tienes, sino lo que tú necesitas para vivir bien tu calidad de vida. En mi caso concreto, mi calidad de vida la valoro en pocas cosas. Yo sé que otros, claro, si la valoras en algo, nunca vas a llegar a ello, o al revés, llegas a ello esclavizándote en qué, pues metiéndote en deudas bancarias con unos intereses altos que un día a lo mejor ni los pagas. Y tienen que entender eso, que Jesucristo nos dijo, y yo creo que ahí tenía la razón, ¿no? La vida del hombre no solo consiste en su vestido y en su comida. Claro que hay que comer y hay que vestirnos, pero nuestra vida, y todos lo sabemos, nadie podríamos vivir solo porque tenemos buena ropa y buen carro y buena casa. Necesitamos amigos, necesitamos conversación, necesitamos que nuestra mente se ilusione. Entonces la vida es espíritu, o sea, es materia, y el espíritu yo creo que es más potente que la materia. Lo malo es cuando creemos imitar, porque claro, si el poseer mucha riqueza o incluso fama y tal, vamos a poner no sé, una estrella de cine y luego vemos que si se drogan, que si están, de hecho, una vida que dije, lo felices que podían estar y están en una situación durísima o fatal. Entonces, Cristo tenía razón y los cristianos ahí tenemos también que insistir que el bien del hombre no consiste en la riqueza que tiene, sino en todo caso en la riqueza de ¿qué? De amistad, de solidaridad, de amor, de cariño, de gente, y eso es lo que hay que valorar. O sea, seguramente el que más tiene de pronto termina siendo el más pobre de todos. Bueno, pues según Jesucristo sí, porque habló de un rico que cosechó toda sus producción de cereales y la guardó en graneros y decía, esto me va a producir riqueza, y se echó a dormir, mira, sé feliz porque ya tiene todo asegurado, y se murió
no lo controló y dijo, pues ese hombre fue un miserable porque no supo vivir de otra manera. O otro rico que vivía en banquetes y allá había un pobre que se alimentaba como un perro de las migajas que caían del banquete, y Jesucristo alabó más a aquel pobre que estaba siendo allí dejado a un lado que aquel rico que un día pues a lo mejor se le iba a pedir cuentas de su insolidaridad o de su egoísmo. Ese es el mensaje cristiano. A veces suena un poco ideal, ¿no? Demasiado cuento de hadas, pero es nuestra creencia, que no todo es lo que parece. Sí, lo que ocurre es que los medios de comunicación nos llevan a eso, a tener, ¿cierto? A ansiar cosas, a desear materia. Sí, y no sé si usted recuerda un libro porque fue muy famoso en su día, Erich Fromm, Ser o Tener, y él era un psicoanalista marxista, o sea, no tenía fe, pero él mismo desde su análisis marxista y de psicoanalista, hizo todo un panfleto, todo un manifiesto en favor del ser, que hay que ayudar a la persona a que sea, no a que tenga, que la vida no depende de lo que tengo, sino de lo que yo soy. Y eso es lo mismo que está haciendo el cristianismo, desde que el cristianismo es cristianismo, ayudan a decir tú vales por ti mismo como persona, independientemente de que tengas mucho o que tengas poco. Lo tendrás según tu trabajo, tu capacidad de ahorro o lo que sea, pero tú preocúpate de ser una persona íntegra, honrada y una persona que practica la justicia. Sí, porque al fin tampoco es no tener nada y vivir de la miseria. No, exactamente. Vivir de la caridad o de que hagan, no. San Pablo decía, el que no trabaje, que trabaje para tener que compartir con los demás. Entonces, nosotros, el cristianismo siempre, y de hecho, en nuestro caso que seguimos una tradición reformada o protestante, hay una ética del trabajo, una ética de la puntualidad y el rendimiento. Igual que alguien invierte, yo invierto mi tiempo y el otro le invierte en mí pagándome un salario. Yo debo ser responsable con ese salario, entendiendo que el salario es justo. Entonces, la corriente cristiana que nosotros representamos se ha caracterizado siempre en los países nórdicos, que son los más avanzados, Alemania, Noruega, Suecia y tal, por esa ética del trabajo, que no es ética de miseria ni de riqueza, es ética de responsabilidad en lo que hacemos. Y derecho. Y derecho, naturalmente. Sí. Saludamos a José Manuel Llanes Aguilar, también nos está acompañando a esta hora de la tarde aquí en Profundidad. También es pastor, viene de la ciudad de Cúcuta, es psicólogo además. Estamos charlando aquí desde el punto de vista filosófico y teológicamente, pues alrededor de lo que ha sido el seminario que se ha estado adelantando aquí por estos días en la ciudad de Ocaña. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muy amable Giovanni, también por considerar que entrar a participar en profundidad con estos pensadores que el Altísimo le ha regalado a la comunidad para este tipo de temas. Muy amable. Gran pensador, Alfonso Ropero. Sí, señor. Ya hemos tenido oportunidad de escucharlo en este seminario y por ahí intercambiar algunos pensamientos hace unos momentos y estamos de acuerdo, gran pensador. Bueno, la idea es que el mensaje no quede allí, ¿no?, como letra o muerte, sino que se sepa comunicar. Esa es la idea. Sí, correcto. Estamos identificados completamente con esa ideología y así ha sido. El ser humano está empeñado en mostrar una imagen, está empeñado en mostrarse muy importante, de mucha valía para la sociedad, pero se está olvidando que efectivamente el ser interior, lo que realmente es en su interior hacia la comunidad es lo que más vale. De tal manera que estamos de acuerdo en que él debe ser coherente con lo que piensa, con lo que está convencido en función del beneficio de la comunidad. Ahora, ¿cómo manejar este hecho, José Manuel? Tanto bombardeo de los medios de comunicación, de la escuela, de los colegios, de la universidad, de la sociedad, de las autoridades, de la iglesia, ¿no terminamos confundiéndonos? Es posible, en tanto las personas no tengan convicciones, identidades, valores claros, definidos desde la formación, desde la casa misma, desde el modelo que los padres somos responsables por dar a nuestros hijos y por no tener una educación precisamente clara en valores, en principios, sobre los diferentes temas que rigen la vida del ser humano. El ser humano obviamente entrará en esa confusión de a quién escuchar, qué camino seguir, qué tipo de vida, qué estilo de vida tomar. Es bien importante por eso lo que la iglesia cristiana en este momento, o como ha compartido el doctor, entra a participar en la comunidad, compartir valores
valores que han regido por los siglos a través de que Dios ha compartido con hombres lo que es correcto, porque Dios es la mente que ha estructurado y diseñado este mundo para que funcione correctamente, y de tal manera que comenzando desde el hogar, comenzando desde la misma educación, de colegios bien establecidos y bien fundamentados en valores y en principios cristianos, se van a dar pautas para que el ser humano, el niño, el joven y aún el adulto tenga bien claro qué rumbo debe tomar, aunque la polisemia de mensajes, de teorías que se vaya a escuchar por ahí siempre va a ser diversa, pero en algunos casos se hace difusa más a partir de, sí, debemos entenderlo, de que la gente no quiere estudiar, no quiere leer, no quiere escuchar, pero también porque la formación desde la casa ha sido deficiente en ese sentido. Uno lo que ve en la vida diaria es que el diablo está suelto, por decirlo así, y usted lo nota: drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, ¿cierto? Rencores, odios, envidias, plagas. El diablo está suelto. Sí está suelto, sí está haciendo una labor desde siempre destructiva, dañina a la humanidad. Dios ama entrañablemente a su criatura, al ser humano, y ha propuesto, tiene un plan precioso y jamás va a desistir de ello y lo cumplirá completamente como Él mismo lo ha trazado. Efectivamente, es una realidad en que ese enemigo de los cristianos, enemigos de todos, de toda humanidad, sigue haciendo estragos a la sociedad, al niño, al joven, al adulto, generando toda clase de desigualdades y de enseñanzas y de teorías que pervierten y destruyen más a la humanidad, efectivamente. Y no nos cansamos, aunque parezca una retórica anticuada para algunos, pensar que hay un ser también malévolo con todas sus fuerzas atacando a todo el bien que Dios ha trazado, pero es una realidad en lo que usted dice, y se expresa en las diferentes situaciones lamentables que vemos a diario en la sociedad, desestabilización de la sociedad, la familia, y también en las diferentes situaciones que el ser humano expresa apartado de Dios y de esos valores que Él ha dejado para seguir. Manejando esa misma expresión literal, profesor Jairo, el diablo está suelto. Cuando uno ve aquí en Ocaña, doctor, de que 5 madres en 2 meses abortaron y dejaron a su hijo en pleno espacio público. El diablo está suelto, profesor Jairo. Sí, indudablemente estamos viviendo una escalada que al contrario de lo que mucha gente cree que va a disminuir, va exponencialmente a crecer. Y va a crecer simplemente porque estamos en una crisis de valores producto de un pensamiento que, bueno, algunos sitúan en la década de los 60, otros en los 70, que es todo el aspecto de la posmodernidad en la sociedad. Antonio Cruz, un pensador español, define la posmodernidad como una nueva forma de ver y entender el mundo. Y eso implica que estas nuevas generaciones se han levantado con una cosmovisión muy diferente, donde todo el aspecto axiológico se ha destruido, se ha derrumbado. Lo que antes era bueno para mantener el rol de sociedad se ha destruido, se está desconstruyendo. Y vamos a comenzar solamente, Giovanni, por analizar el tema de familia. Hoy usted le pregunta a un joven en la universidad sobre si su familia es importante y dirá: mi familia no es importante, y no hay un concepto de importancia. Un fenómeno que vemos en las grandes urbes, por ejemplo, de las tribus urbanas, es precisamente eso. El joven no ve a un padre, a una madre como parte de su familia, sino ve a iguales, a pares, como su verdadera familia, cuando son adolescentes dando consejos a otros adolescentes y creyendo y argumentando que eso es lo correcto. Porque quien está educando hoy a la juventud son los medios de comunicación, es la internet, es una serie de situaciones anodinas que sustituyeron el valor de los padres y madres de familia. El caso que tú planteas de Ocaña es una muestra muy evidente de lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, el poco valor que tenemos, por ejemplo, a la vida. Hoy usted ve que alguien le quita la vida a otro por quitarle un celular, porque la vida simplemente hoy vale lo que vale un celular. A una madre se le hace muy fácil engendrar un hijo con una pareja irresponsable y simplemente deciden no tenerlo. Y entonces mire que ese mínimo del concepto de la vida está presente en toda la sociedad. Hoy el don más preciado que tenemos los seres humanos, dado por Dios,
que es la vida, se menosprecia. Y al menospreciar la vida estamos menospreciando al Creador. Y entonces ese menosprecio al Creador implica que le estamos dando la espalda al constructor, al diseñador del universo y de la propia vida. Entonces cuando eso se da, simplemente la vida deja de tener sentido, y por eso hay situación de una mayor propensión al alcoholismo, a la drogadicción, a querer cambiar ese vacío existencial que hay y que debe llenarlo Dios, pero como se está menospreciando a Dios y como se está sacando de las mentes, de los corazones, pues obviamente viene un caos que posiblemente en las próximas generaciones va a ser mucho más caótico que lo que vemos hoy, Joan. Sí, caótico. Ese es el temor de nosotros, Jairo, que la situación, o sea, que, por decirlo así, el diablo vaya creciendo mucho más. Sí, una de las tareas que tiene la iglesia como sal y luz, el Señor Jesús, hablando en el Evangelio según San Mateo, habla de que el creyente, el cristiano, debe ser sal y luz, y son dos expresiones retóricas muy, pero muy interesantes, porque implica que como iglesia tenemos un papel muy, pero muy importante que jugar en esta situación de la construcción de sociedad. El cristianismo tiene un mensaje fresco, un mensaje de vida, un mensaje actual, un mensaje que, contrario a lo que son los movimientos filosóficos que han imperado a través de la historia o de los movimientos iluministas que han llegado de vez en cuando, el cristianismo parte de una situación, y es que Dios es el diseñador y constructor de la familia. La familia es la base del orden social de la sociedad, y como tal nosotros como iglesia entendemos que el punto es ese, es creer cómo es el diseño perfecto que Dios ha declarado en la palabra de Dios para la familia como célula básica de la sociedad. Quitar de lleno, como lo están haciendo hoy en colegios o en universidades, aún dentro de las mismas comunidades cristianas, la Biblia como fuente rectora y orientadora, es un desastre. Y eso permite entonces que situaciones diabólicas, cuando hablamos de situaciones diabólicas, es todo un conjunto de cosas que encarnan el mal, vayan creciendo exponencialmente, como lo decía antes. Entonces el papel nuestro como cristianos es precisamente alentar, es llamar la atención, es reflexionar, es decirle a la gente, mire, aquí hay un manual que nos puede guiar de una manera eficaz, de una manera segura, y aquí tenemos la luz verdadera que ilumina las cosas. Nosotros creemos que no es el sistema de la religión por la religión, es la vivencia de lo que Cristo ha hecho en la vida de muchos de nosotros y cómo nosotros como comunidad cristiana aportamos para crear un mejor ser social. Una de las tareas importantes de la iglesia cristiana es crear un mejor ser social, crear una mejor estructura, sin pretender utópicamente que vamos a cambiar la sociedad y que esto va a ser un paraíso aquí, no lo va a haber, pero sí es nuestra responsabilidad histórica el poder aportar un pensamiento que mejore la calidad de vida de las personas que escuchan el Evangelio. Y creo que somos millones de personas, de culturas, de pueblos, que hemos sido transformados por ese mensaje liberador, cambiante, dinámico, creciente del Evangelio, porque vemos la imagen de Dios en la sociedad, y eso es lo que transmitimos a esa sociedad en crisis. Entonces, cuando vemos a una mujer, a una niña, a un adolescente que aborta, le llamamos la atención por la palabra de lo importante que es la vida, de lo importante que es el don de la vida, y entender que hay un creador que juega un papel importante en ese diseño. Sí, decía Sigmund Freud, doctor Alfonso, o somos idiotas o nos hacemos idiotas. Esto que está pasando, y lo dice aquí el profesor Jairo, es evidente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Somos sometidos por la moneda, por el gran capital. Somos esclavos, somos mercancía en este momento. Nos conformamos con la desigualdad, ¿cierto? Aceptamos la injusticia. Sí. No nos rebelamos. ¿Somos idiotas o nos hacemos los idiotas? Más que idiotas, a la luz de lo que yo veo allí desde España y Europa, somos unos egoístas. Es una sociedad muy hedonista. Por ejemplo, en España hubo una ley que se prohibía lo que se llama el botellón, que es que los jóvenes van a tomar alcohol por la noche en un lugar determinado, no en un bar, porque es más barato, lo llaman litronas, cervezas de al litro, y se consume mucho alcohol hasta altas horas de la noche, que molesta a los vecinos. Se prohíbe, entonces el Estado tomó cartas en el asunto, lo prohíbe, y hubo grandes manifestaciones de jóvenes para que continuar con este ritmo de vida.
ha habido sistemas allí, pues yo qué sé, de injusticia, con desahuciados, personas que han perdido su casa porque se entraron en una deuda bancaria y la banca se busca que condone o ayude a esa gente a, como ven, solucionar la deuda, y aquí sí se reúnen 10 o 15 personas tratando de apoyar a esas familias desahuciadas que han sido objeto de verdad de una injusticia, y no vamos a entrar en el porqué de esa injusticia, a lo que voy. Entonces, en esa sociedad, claro, hedonista, es más, aquí y en Europa, en todos los lugares, siempre se anuncia la publicidad. Los lugares turísticos, porque ahí se consume alcohol hasta altas horas de la noche y sexo. Es decir, una sociedad... Porque hay prostitución. Que prostitución, bueno, en Europa hay lo que se llama el turismo sexual, que es gente mayor, de nuestra edad, o más mayores, a ir con jovencitas, niños menores de edad, niños o niñas. Eso es vergonzoso. Un país europeo que se ha construido sobre unas bases de la razón y de la fe también cristiana, de la moralidad, que se piense que pueda existir este tipo de personas, que qué placer pueden sacar de violar a una niña pequeña. Entonces, ese es el problema. Más que el idiotismo es el egoísmo. De hecho, esta mañana hablábamos que el mundo se distingue entre los que se aman solo a sí mismo hasta el punto de despreciar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios y la justicia, y los que aman a Dios y por tanto aman a los demás. Por cuanto aman a Dios, quieren también amar a su creación, a sus criaturas. Y ese egoísmo es lo que nos puede llevar, desde luego, a la decadencia total. En Europa estamos muy cerca. Se habla de la sociedad nihilista. Lo importante es eso, el consumir, y todo la expresión común es pasarlo bien. Incluso cuando alguien habla de una cosa cultural o científica, al final habla así el entrevistador en la tele o en la radio, y todo se reduce a que lo hemos pasado bien. Bueno, pues no se trata de que lo pasemos bien, mejor pasarlo bien, pero lo importante es que estamos hablando de cosas serias y cosas verdaderas y cosas que son útiles, me guste o no me guste. Entonces, esa teoría muy europea del pasarlo bien, pues pasará factura. Pues nuestra juventud sí está mermando moralmente, no tiene nervio, no tiene fuerza, tiene nervio para luchar por sus caprichos, pero no luchar por la justicia. Pero eso está ya está hecho a propósito del gran poder. Bueno, ahí yo no lo sabría. Naturalmente, no sé si el gran poder, pero la gran empresa lo que quiere es que la gente consuma marcas. O sea, que seamos así. Sí, que seamos así. Sí, que seamos, sí, claro, porque... Algo de idiotas. En ese sentido sí, porque hoy la industria no se basa en el producir cosas útiles, sino en consumir objetos que además, como el yogur, lleva fecha de caducidad. Una lavadora no está para que dure siempre, sino en determinados años ya se rompe, lo hayas tratado bien o no. Ellos no saben lo que, y todos sabemos el problema que eso trae ecológico, porque hay tanto, por mucho que se recicle, la basura hoy inunda todo el planeta. Es una economía suicida, porque no sabemos, el legado que estamos dando a nuestros hijos o a nuestros descendientes es terrible. El agua está contaminada, el aire lo estamos contaminando, el cambio climático que algunos políticos niegan, porque detrás de ellos hay empresas que contaminan y dicen, pagan a doctores o a gente para que diga que no es cierto ese cambio. Entonces el egoísmo es que es suicida. El egoísmo es después de mí el diluvio, yo vivir bien. Claro, esa situación es lo que yo creo hace más necesaria que se levanten voces desde los valores cristianos, como hemos dicho antes, del ser, ¿no? Aquí la vida no consiste en el tener y en el adquirir y en el consumir, sino en el ser mejores personas. ¿El egoísmo es hermano de la envidia? ¿El egoísmo es hermano de la envidia? Sí, quizá, porque por egoísmo yo quiero lo que se tiene y que sea mío. Sí, pero el egoísmo es mucho más grave, más serio. El egoísmo es que todo lo enfoco en lo que a mí me conviene y a lo demás no tengo empatía, que de hecho eso llega a ser un problema de los psicópatas, porque una persona es capaz de violar a una niña, incluso sentir placer haciendo sufrir. Son psicópatas que han perdido el sentido de la empatía, el sentido de sentir afectos hacia otros. El egoísmo nos puede volver psicópatas. Y bueno, si alguien se muere de hambre o está allí en el borde de la calle, lo mismo que este se lo ha ganado, se lo merece, y no nos damos cuenta que a lo mejor es... ¿En qué parte de la Biblia dice, divide y reinarás? Sí, el Señor Jesucristo nos dice eso, un reino dividido entre sí mismo pues no se puede mantener, es normal, ¿no? Y desgraciadamente eso nos pasa también a los cristianos, estamos demasiado divididos para
a ofrecer un frente unido, un bloque de opinión, de pensamiento, de vida, de propuestas, y las hay. Yo conozco varios profesores economistas de economía allí en España, en Valencia, etcétera, escribiendo muchos libros sobre lo que llamamos la economía del bienestar común. O sea, que hay que hacer una economía, pero no solo para beneficiar a los accionistas o a la junta gestora, sino que también haya que se reparta, porque el capitalismo es muy sabio en producir riqueza. Lo problema es que no sabe distribuirla, y ahí está lo que es su parte. Tiene que generar, pero también tiene que saber distribuirla, porque ¿quién ha contribuido a generar riqueza? Si aquí viene una compañía petrolera del extranjero, es la materia prima la saca de Colombia, o saca la mano de obra barata, deja también dinero, llévate, pero deja, reparte, y no solo migajas. Y eso es el egoísmo, ¿no? Todas las ganancias máximas para el que invierte y nada para el que contribuye a crear esa riqueza. Sí, bien sabemos que el Vaticano ha jugado un papel demasiado trascendental en la historia de la humanidad o de la propia Iglesia, en su pensamiento conservador y en ser corresponsable o hacer parte de ese mundo que se limita solamente a la ganancia, al tener, al poder económico. Eso ha sido como un papel del Vaticano desde hace muchos siglos. Hoy en día el Santo Padre Francisco como que ha tratado de decirle a su Iglesia la humildad, volvamos a la humildad, volvamos realmente a la esencia de la Iglesia. ¿Usted qué concepto tiene del nuevo Santo Padre? La verdad que me sorprendió. Yo pensaba que con esa pinta que él tiene de viejito, argentino, ¿no? Exactamente, me sorprendió gratamente, porque no miraba yo con muy buenos ojos al Vaticano. Sigo viendo que en el Vaticano hay unas jerarquías, pero en el caso concreto de Francisco tengo que reconocer en él a un hermano, porque él mismo es otro de los que está promocionando esta teoría de la economía común, del bienestar común, esta economía al servicio de la persona y no de la persona al servicio de la economía. Él está llamando la conciencia a los gobiernos europeos a que no permitamos que haya ya más gente ahogada en el mar Mediterráneo, de gente que va huyendo de guerras en Siria, Afganistán u otros países, y que nos quedemos allí con las manos cruzadas, y ha producido cambios. Él mismo está llamando a sus fieles a que sean cristianos de verdad, porque hay gente que se cree cristiana porque un día fue bautizada y no entiende nada más que va a misa y ya está. Y él se está retando, como nosotros como cristianos, a que conozcan a Cristo personalmente, por una experiencia de vida y no por una tradición que sus papás le dejaron. Entonces, sí, digo que muy positivamente, podría estar hablando mucho de él, pero me está agranando, y para mí es un fruto de que hay luz al final del túnel, porque él va a generar campo de opinión, no solo en su iglesia, sino en otras iglesias, a animarse a decir, este es el camino. El mismo hecho que él beatificara a Óscar Romero, el arzobispo asesinado en El Salvador, fue un acto de valentía, porque la teología de la liberación estaba demonizada. Era una teología, decían, marxista, no era así, pero le convenía al poder llamarla marxista. Entonces, que él dé esos pasos es de un hombre que entiende el Evangelio y que no le preocupa que lo malentiendan, porque muchas veces yo mismo como cristiano me preocupa a ver si van a coger mal mis palabras. Bueno, pero si es la verdad hay que decirla, y si usted me interpreta es que este es peligro, ya sé que hay un peligro en lo que digo, pero lo que estoy diciendo en este momento es la realidad, y eso es lo que está haciendo Francisco. No le importa ser malentendido, está diciendo lo que en buena conciencia tiene que decir. Otros papas han sido más políticos. En su caso, yo me sigue asombrando este hombre, y como cristiano pues creo que, bueno, lo felicito, y en lo que me dependa pues bueno, trataré de seguir sus consejos. Sí, ya en la parte final, doctor, yo quiero preguntarle también muy rápidamente, ¿usted qué concepto tiene de Colombia? Nosotros aquí en Colombia tenemos un concepto de España que en este momento está en un proceso de quebrantamiento de su economía, de que hay mucho colombiano que está regresando, que vivía en España, está regresando a Colombia, está regresando a Latinoamérica, que está pasando por una situación de desempleo terrible. Esa es la imagen que uno tiene, que la ETA está en un proceso ya de movilización, pero Colombia no se escapa también a la situación de crisis. ¿Usted qué concepto tiene de Colombia? Sí, el concepto de España tiene crisis, pero también tiene algo positivo, y muy positivo, tiene unas buenas infraestructuras y un Estado pues con muchas seguridades. Entonces es difícil que el sistema se hunda porque hay cosas muy positivas.
incluso en el caso de la ETA, pues es un problema que ya casi no existe, ¿no? En la percepción de Colombia, yo tengo mi percepción, claro, a lo largo de los años, no solo por haber venido, sino por haber leído. Creo, no debería decirlo, pero me temo que las grandes familias que siempre han gobernado están más interesadas en su bienestar que en el del pueblo. Yo esa es la percepción. Aquí y en otros países latinos, pues claro, toda Latinoamérica nació porque nació. Vino europeos, españoles entre ellos, aquella gente repartió la tierra y a los demás los consideraron y han legislado incluso en los días de los libertadores para, decirlo así, la grande oligarquía. El problema era repartir las tierras, no entre el pueblo, entre ellos, y todavía eso se arrastra. Esa fue la independencia. Esa fue la independencia de la clase alta, de dejar, por ejemplo, de tributar al rey de España, pero no luego pensaron, ya no tributamos al rey de España, vamos a hacer una gran nación contando con el indígena, con el afroamericano y con todos, ¿no? Ellos contaron con ellos mismos. Y arrastran, yo creo que se arrastra, hay mejoras en algunos países. Aquí, por lo que oigo a otros comentaristas en televisión, pues sí, las grandes, no voy a decir apellidos, según él, los grandes apellidos siguen controlando los negocios, la política, incluso la justicia. Y eso, claro, es... Pero, a la vez, a mí me ilusiona pensar que ese proceso de paz está muy avanzado, porque cuando hay violencia y guerra, todo se envenena, el ambiente. Y quiero creer que Colombia ya está bien, tantos años, pues tendrá que llegar a entenderse. Le pasó a Irlanda del Norte, que también hubo una guerra civil tremenda, el IRA, y en el Ulster, y donde hubo, yo estaba en Irlanda del Norte varios meses, allí no había ni una sola familia que no tuviese un herido o un muerto por causa del terrorismo de un bando o de otro. Y aquí casi a lo mejor igual, mucha gente, comunidades indígenas y no. Aunque hoy decían que raramente la clase alta, quitando a los que han rastado, tienen muertos, porque el que va a la guerra es el soldado más humilde. Pero quiero creer que tiene que llegar el final y que Colombia pues disfrute de la paz que se merece de sus hijos. Sí, ¿usted considera que hay buen ambiente para la paz? O sea, en Europa hay buen ambiente y sí, para en empujar Europa, el proceso de paz en Colombia. Hombre, claro. De hecho, a España, cuando acabamos con el terrorismo de ETA, vinieron los irlandeses a contarnos su experiencia. No sé si aquí se pedirá la ayuda de España o de Irlanda, pero si fue posible en Irlanda, ya digo que fue muy sangrienta la división y muy dura, y además era la enemistad muy grande. Un bando decía, pues hay que echar a los otros al mar, o sea que no había posibilidad de convivencia, y conviven. Y España igual, España fue más pequeño, pero se ha llegado, porque Colombia no va a ser posible, cuando hay gente dispuesta a hacerlo. Doctor Alfonso, yo quiero que usted termine con una reflexión filosófica y teológica ante los televidentes, entendiendo de que nos mantenemos dormidos, o muchos de nosotros estamos dormidos, muchos de nosotros aún vivimos con diferentes sofismas, vivimos de la guerra, vivimos del consumo, vivimos del terror. Estamos ansiosos de despertar muchos, otros no tanto. Bueno, hay gente que está despertando y podría, claro, como cristiano y teólogo, usar un texto bíblico: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y cuando hablamos de Cristo no hablamos de una religión o de seguir un camino ahí particular. Para nosotros Jesucristo es el ejemplo del hombre nuevo, de un futuro mejor, de unos individuos, de unas familias que cambian, que saben amar, que saben perdonar también, porque se va a necesitar mucho espíritu de perdón, si no, no va a haber nunca paz, y un espíritu de reconciliación. Y de hecho nosotros como cristianos se dice que somos embajadores en nombre de Dios, que dice al mundo reconciliado. La reconciliación es vital y ahí juega un papel muy importante, pues entonces que la gente tiene que despertarse a estos valores y sobre todo que en su fe en Dios la entiendan de tal modo que sean capaces de ver al otro, incluso a su enemigo, con ojos de perdón y de misericordia, que nos demos una oportunidad de un mundo mejor, de una Colombia de paz y una Colombia que pueda convivir sin estar recordando constantemente las atrocidades que se cometieron en el pasado. Usted mencionaba, egoísmo es contrario a solidaridad. Naturalmente, el egoísmo solo busca lo suyo propio. La solidaridad es cuando se sueldan dos elementos y se forma algo nuevo, ¿no? Dos barras de hierro o cualquier otra. La solidaridad solidifica, une. El egoísmo divide, rompe. Perfecto. Doctor Jairo, muchas gracias. Con mucho gusto, Giovanni, gracias por su invitación. A usted, profesor José Manuel, muchas gracias. Con mucho gusto, siempre será un placer. Lo esperamos pronto por Ocaña. Muchas gracias. Invítenos también a España. Ah, pues sí, no se preocupe. Si está en mi mano, lo haré. Muy amable, muy agradecido. Gracias.
Muchas gracias a los invitados esta tarde aquí en Profundidad, profundizando sobre el tema de la filosofía, de la teología de nuestro sentido, de nuestra humanidad, gracias al seminario que organizó el Instituto Bíblico aquí en el municipio de Ocaña y que se adelantó con enormes resultados positivos. Muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas tardes. Listo, doctor, muchas gracias, señor.